adoración. Bienvenido sea, no importa si nos ves en la mañana, en la tarde o en la noche, siempre estamos con usted en tiempo de adoración. Gracias. Luis Miguel y Shermila de la Cruz, una pareja de esposos para compartir cada día con ustedes la palabra del Señor en tiempo de adoración. Dios les bendiga, feliz día, los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su casa, su familia, su trabajo. Bendigo donde usted tiene que ir en este momento y declaro una palabra de aliento en su vida, que Dios lo puede todo. Por eso mismo, todo es posible en el Señor. Hoy dedicamos este programa especialmente a ustedes, porque Él lo hace todo posible. Y compartiremos también diferentes alabanzas maravillosas al encargo de la super cantante Lily Goodman. Amén. Wow. Y también vamos a tener un tremendo testimonio donde Jesús nos habla de su regreso, que tenemos que estar listos y preparados, porque cuando Él venga, Él va a llevar una iglesia santa, una iglesia que va a declarar y va a honrar su presencia. Uno de los éxitos de Lily Goodman es Nadie me dijo. Hoy tienes la oportunidad de conocer más del Señor. Y también un éxito, Ven conmigo, ven, un éxito maravilloso, Ven que te necesito. Este éxito de Lily Goodman conjuntamente con el famoso cantante Jesús Adrián Romero. Y en la tremenda tiempo de devoción, porque es tremendo, porque allí leemos la palabra de Dios, la palabra que nos fortalece. Hoy vamos a leer de Mateo capítulo 19, versículo 26, una tremenda palabra de Dios. Y no solamente eso, pero también vamos a compartir más de la vida de Lily Goodman. ¿Quién es Lily Goodman? ¿Qué ella hace en su tiempo libre? Esas canciones maravillosas que ella también nos trae, y especialmente una de las canciones que dice Es tu amor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es! Pero finalizaremos entonces con uno de los éxitos más grandes de Lily Goodman, que así también finalizaríamos el programa con el éxito que lleva ese mismo nombre al final. Amén. Este es tu tiempo de adoración. Iniciamos de inmediato con el primer éxito de esta super artista. Nadie me dijo. Pero ha llegado el momento de que ya te estamos hablando. Amén. De que existe un solo Salvador y se Amén. llama Jesucristo. Jesús. Amén. Esta canción yo la escribí meditando en la historia de Abraham y Sara, que esperaron tanto por una promesa de parte de Dios, y en un momento pues Sara hasta se rió pensando que iba a ser imposible que eso se pudiera cumplir en su vida, y después de tantos años de espera, después de tanto tiempo de espera, Dios fue fiel. Y pues a veces así andamos nosotros los creyentes en día de hoy, esperando por una promesa que Dios nos dio hace tiempo, y de repente decimos, pero ¿cuándo es que va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? Yo quiero decirte que Dios es fiel, y pues en poco tiempo podrás decir, hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo. Así es que espera con paciencia, porque Él va a llegar y va a cumplir. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera, para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Hayan quedado todas mis fuerzas sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito.
entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste, en manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo fuerzas, voy adelante, de tu mano no hay tormenta que me espante, ya no hay más dudas, se fue el temor, tengo paz, aquí estás, eres fiel, eres fiel. En este momento inicia tiempo de aclamar a Dios. Oh Señor Jesucristo, gracia, todo en ti, todo lo ponemos en tu nombre. Señor, maravilloso es, porque todo es posible en ti. Hoy oramos para que sea posible todos esos deseos que están en el corazón de esa gente sincera que busca de ti. Y si no conoces de Jesucristo, todo en Él, búscalo y te darás cuenta que así es. Amén. Y en este tiempo de aclamar a Dios, Padre, queremos aclamar a tu nombre, Jesús. Como dijo mi esposo, que queremos aclamar a tu presencia, Dios. Queremos, Señor, declarar tu grandeza, bendecirte, honrarte, Dios. Decirte, Dios, que eres lo mejor que nos ha pasado, Padre. Y por esto en esta hora te queremos honrar y bendecir a través de nuestro clamor. El amor que hoy estamos en ti, Señor. Porque así queremos que cada una de las personas que están sufriendo algún tipo de quebranto, que se encuentran en el hospital, en la cárcel o en alguna situación en el drogadismo, prostitución, robo y un sinnúmero de cosas negativas que le suceden muchas veces a las personas. Gente que hoy en día a lo mejor no tiene de qué alimentarse. Hoy espero que tu Espíritu, Señor, llegue, pero que también sea de aprendizaje, que aceptemos nuestros errores y pedamos perdón por nuestros pecados. Sí, Padre, y aceptando, Señor, y confesando, dice tu palabra, seremos libres, Dios, porque hay que confesar, Dios, no hay que aguantarlo, pero Padre, hay que confesarlo, Dios, y no solamente confesar, pero también recibir a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador. Y esto declaramos, Dios, en la tierra, declaramos, Dios, en los países, declaramos en las vidas, Padre, que aceptarán a Jesucristo como su Rey y como su Salvador. Por eso, en esta manera, Dios, todo es posible en ti. Así que a cada uno de ustedes, oren, conversen, hablen, sean parte de este tiempo de adoración con el Señor, porque es lo que debes hacer y verás que el milagro sucederá. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea, Señor. Gracias por permitir que tiempo de adoración pueda llegar a cada uno de esos corazones que hoy van a buscar tu presencia. Como igual, así también queremos recordar que los finales de los tiempos ya están cerca. Amén. Y porque los finales ya están cerca, vamos a ver este relato, un pequeño relato, pero muy tremendo, con un mensaje estupendo, donde Jesús está ya declarando el fin del mundo. Y también, no solamente eso, pero Él está hablando de su regreso. ¿Estás listo para cuando el Rey llegue, tu lámpara esté llena? Vamos a ver el relato, disfrútenlo. Tiempo de adoración. Se acercaron sus discípulos en privado. Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: Mirad que nadie os engañe,
Muchos vendrán. Vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Será el comienzo de dolores, de alumbramiento. Y seréis odiados por todas las naciones por causa mía. Se traicionarán y odiarán entre sí. Y muchos falsos profetas aparecerán y engañarán. Y al crecer más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará al mundo para dar testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Son más de 10.000 el número de fallecidos como consecuencia del terremoto de China. Alrededor de las 6 de la mañana se presentó un sismo, no nos han... TG1, un terremoto fortissimo ha colpito il Cile. Caldo spetta a lei. Dice che ci sono 6 morti, ma si capisce subito che la situazione è molto più grave. A esa hora. Según los organismos de socorro, una emergencia como esta nunca se había registrado en Bogotá. Aquí, en el puente de la calle 25, carrera décima de Caracas.
tiempo de adoración. Maravilloso, ¿no, Señor? Ver cómo realmente pasa en nuestras vidas las cosas que ya están llegando a los finales de los tiempos. Y tú lo anunciaste, incluso lo hablaste con los discípulos. Amén. Jesús habló con sus discípulos sobre los finales del tiempo. Era una gran conversación, pero no solamente eso, Él habló de su regreso también. Y eso era algo maravilloso. Nosotros podemos estar pendientes que en cualquier momento esto puede llegar a suceder, porque ya está mostrado en muchas cosas, incluso los científicos se encuentran que no es normal lo que está sucediendo en el mundo. Las situaciones, vemos la guerra entre varios países. Incluso él dijo en esta grabación que dijo, se anunciarán algunas guerras que no serán verdaderas, pero habrán algunas que sí serán ciertas y serán verdaderas. Acuérdate que Jesús dijo eso hace más de 2000 años, hace 2000 años aproximadamente. Y ahora sí se está viendo claramente que lo que Jesús dijo en ese momento se está cumpliendo. Amén. Y no solamente eso, podemos ver también la dureza del corazón del ser humano. Sí. Ya el ser humano no es igual, no es gentil, no es tan amoroso como antes, porque ya al final del tiempo todo cambiará. Habrá una dureza del corazón, habrá corazones que ya no van a querer dar su tiempo. Todo para ellos es la plata, el dinero, el rey del mundo que es el dinero. Y por eso tenemos que tener nuestra lámpara llena, porque cuando el rey venga a buscar a su iglesia, tenemos que estar listos para ir con él. Prepárense, porque cuando los shofar empiecen a sonar, las trompetas empiecen a sonar, es el momento del rapto. Y no te quedes sorprendido de que tú tengas que quedarte acá. Amén. Yo quiero estar en el grupo que se va al cielo. Yo también. Porque luego se va a hacer mucho más difícil. Amén. Y solamente nosotros empecemos también a preparar a nuestros hijos. Empecemos a hablarle a nuestros hijos de Jesús, de Dios, de la vida, de lo que puede suceder. Que no todo es parranda, rumba, droga, prostitución, homosexualismo y muchísimas cosas que están acabando con el mundo. Es lamentable que esto así pase. Y no solamente hablar de ellos de Jesús, pero tenemos que darles la doctrina real, hablar de la palabra de Dios, no el santo aquí, santo más, san qué, santa cual, pero tenemos que hablar del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tenemos que educar a nuestros hijos, porque la palabra de Dios habla de idolatría. Entonces, cuidado con lo que estás haciendo en esta hora, porque muchas veces decimos que Dios nos escucha, pero ve y busca en la palabra de Dios lo que Él dice de la idolatría, porque el Señor es un Dios que es muy celoso. Yo te digo a ti, Señor, ven porque te necesito. De verdad te necesito en mi alma y corazón. Vamos a disfrutar de este hermosísimo éxito del artista que hoy tenemos como invitada. Ella es Lily Goodman, pero en esta oportunidad, conjuntamente con Jesús Adrián Romero, ven que te necesito. Para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Contigo, ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír y todo iba muy bien. Le di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de ser se marchitó y me convencí que nada importa en la vida
reposo si no es contigo. Las sombras de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti. Quiero descansar. Aquello que seguí al dejarte, con espejismo de dolor y confusión, ya no puedo más, Señor. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti se marchitó. Pero me convencí, Señor, es que nada importa en la vida. No, no, si tú no estás junto a mí. Por eso ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Contigo. Perdido estoy sin ti, Señor. Preciso de tu amor en mi caminar. Lava mis culpas, mi maldad. Quiero yo habitar cerca de tu altar. Por eso ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Te necesito, Jesús, más que nada. Ven, Señor, te necesito. Te necesito, Jesús. Gracias, Lili. Un aplauso para Lili, por favor.